Hola, Feliz, ¿cómo te va? Hola, ¿todo bien por aquí? Muchas gracias por participar en esta serie de entrevistas para el proyecto de Quimera. Quiero empezar la entrevista, pues si nos puedes, se puedes hacer una pequeña introducción. ¿Quién eres? A qué te dedicas? ¿Qué tipo de trabajo artístico haces? ¿Y en qué ubicación estás ahora? Ujú. Bueno, mi nombre es María Jesús Pueler. Firmo las fotografías como Folil, que significa raíz en lengua mapuche, debido a que mi familia paterna, la gran mayoría de ellos son o han sido fotógrafos durante su vida, entonces era una manera de reconocer esa, esa raíz fotográfica finalmente. Wow. Entonces, eso, me dedico a la fotografía. Actualmente resido en Chile desde hace 2 años. Y bueno, mi historia con la fotografía comienza desarrollando más que nada la fotografía artística, apoyando a actores, a músicos, a personas que se dedican, como te digo, al arte, a realizar dosieres, portafolios, como ese tipo de fotografía. Sesiones fotográficas, en fin, algo como bien, una fotografía más plástica que otra cosa. Y con el viaje a Chile, hace 2 años empecé a desarrollar una fotografía que tiene más que ver con lo social y lo político. Creo que se acrecentó mi necesidad de desarrollar una fotografía más documental, más de reportaje, con todo el tema del estallido social de octubre. Y bueno, y actualmente reporteando el tema de la pandemia y de cómo afecta a la población más desprotegida, como es la gente en situación de calle, familias en condiciones de hacinamiento en diferentes poblaciones y bueno, todas las necesidades que están teniendo ahora, ya que el Estado no se hace cargo de nada. Ya, sí. ¿Tú eres una fotógrafa de academia o eres autodidacta? Uh -huh. La verdad es que yo comencé a estudiar fotografía en Valencia, España, y me declaro desde ya una pésima estudiante de aula, pésima, creo que tengo como mi capacidad de poner atención por más de, no sé, 20 minutos, 25 minutos es muy baja. Eh, por lo que, bueno, estudié alrededor de 1 año y medio fotografía y luego lo dejé y sin embargo seguí desarrollando la fotografía de manera autodidacta con esas pequeñas bases que me entregó la escuela, pero finalmente seguí el aprendizaje, como te digo, en la práctica. Esto igual me gusta mencionarlo porque considero que hay muchas maneras de aprender. O sea, hay gente que aprende viendo, observando, hay gente que aprende escuchando, hay gente que es súper buena en un aula de universidad o de escuelas de arte, en fin. Y bueno, yo considero que mi manera de aprender tiene que ver con el comunicarme con las personas, con que ellos mismos me cuenten de repente su historia, con el agarrar la cámara y salir a la calle, con equivocarme 1000 veces. Y bueno, entonces mi manera de aprender fotografía como que se divide un poco entre un comienzo que tiene que ver con lo académico y después ya de manera independiente. Por ejemplo, como autodidacta, ¿qué ayuda u obstáculos encontraste en tu camino? No sé cuántos años llevas como autodidacta, pero ¿nos podrías compartir de tu experiencia, ya sea lo positivo o lo negativo de ser autodidacta? Uh -huh. Claro. Bueno, yo creo que lo negativo podría ser que de repente uno tiene también un ritmo muy personal y yo personalmente considero que tengo un aprendizaje más lento quizás que otras personas.
Entonces el ser autodidacta requiere de disciplina, requiere de tiempo, requiere de dedicación, de atención, y bueno, de repente lo que podrías aprender en un año, un montón de cosas, terminas aprendiéndolo en 2, en 3 o en 4 años, ¿no? Finalmente. Y lo positivo es que finalmente una maneja esos tiempos, que también uno aprende a quererse, a reconocerse, y como te digo, a quererte también con estos obstáculos o virtudes o defectos. También me parece que lo bonito de ser autodidacta es que también requiere de una investigación personal importante. Es como decir, ya, yo no soy buena estudiando en un aula, entonces voy a encontrar la mejor manera para mí de aprender esto que me gusta tanto, ¿no? Sí. Entonces te puedes dar el tiempo de experimentar y de ir probando. Yo también considero que como autodidacta, bueno, una de las cosas positivas de autodidacta es no entregarse 100% a la academia, como muchos estudiantes que, o sea, respiran, comen y sueñan la academia, sino como autodidacta te da el permiso de seguir viviendo tu vida e introduciendo el conocimiento, como dices, que tú quieres aprender por tu propia mano, por tu propia investigación, ¿no? O sea, tú sabes lo que consumes, Exacto. pues dado a tu curiosidad o a tus temas de interés, ¿no? O sea, no estás siendo constantemente calificado por tus habilidades, cuando a lo mejor eso no es lo tuyo, ¿no? Claro, exactamente. Por ejemplo, me he dado cuenta desde que te conocí que van como 5 años, más o menos, que hiciste un viaje a África. Me gustaría que nos platicaras, porque me he dado cuenta que tu trabajo se ha efectivamente volcado más hacia lo documental, ¿no? ¿Nos podrías platicar de tu experiencia, tu viaje a África? ¿Qué intenciones tuvo? ¿Fuiste patrocinada o lo hiciste con tus propios medios? ¿Qué experiencia tuviste ahí? ¿Y cómo lo ves tú, más que nada como latinoamericana, pero como una persona que ha residido en Europa y luego visitar a este continente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, mira, el viaje a África fueron 2 viajes en realidad. El primero fue en el 2016, donde yo tomo contacto con una ONG que lleva a un chileno que se dedica a reparar pozos de agua y a construir pozos de agua en pequeñas comunidades que normalmente están fuera de la ciudad, donde las otras ONGs no llegan. Entonces, accedo a esta persona que se llama Einer, en calidad de fotógrafa. Me ofrezco como un poco ir a registrar el trabajo que ellos realizan en estos poblados. Yo costeo básicamente los pasajes y bueno, me llevo obviamente algo de dinero y ellos corrieron como por el lado del alojamiento y de la alimentación, de la movilización, porque finalmente, bueno, yo no me meto con una gran organización, con una gran ONG, sino es una ONG, como te digo, que lleva a este chileno y que desarrolla junto con 3 personas, junto con 3 ugandeses. En ese entonces eran 3 personas. Entonces, claro, es una ONG en donde el dinero sale del propio bolsillo del director de la ONG. Entonces, por lo mismo yo, como te digo, corro con esos gastos que tienen que ver más que nada con el llegar allá. Después de ese mes, yo termino enamorada de Uganda. Siempre fue mi sueño ir a África, porque a mí siempre me ha movido como conocer otras realidades, otras maneras de vivir, otras maneras de hacer las cosas, y como te digo, bueno, África siempre estuvo pendiente y se dio el primer viaje, como te contaba, en el 2016. Yo vuelvo a finales del 2017, en noviembre del 2017, hasta abril del 2018, vuelvo al África del Este, nuevamente a Uganda, pero esta vez visito Uganda, Ruanda y Kenia.
Ese viaje dura alrededor de 5 meses y medio. Y bueno, vuelvo en calidad de fotógrafa y esta vez me pongo en contacto con dos ONG, una del País Vasco y esta misma con la que ya había participado con antelación, y voy como voluntaria y nuevamente yo costeo ese viaje porque hasta el momento me considero como una fotógrafa independiente, no he tenido aún la posibilidad de trabajar a través de una agencia y, por ejemplo, hasta el día de hoy me contactan personas que, como tú, tienen proyectos que son casi personales y que están como recién emergiendo, y sinceramente a mí me interesa un montón participar con ese tipo de iniciativas. Me parece súper bonito como de repente ser parte del proceso de crecimiento de un proyecto y bueno, y colaborar también en que eso crezca y de frutos, ¿no? Y bueno, el resultado de estos viajes, el primer viaje fue una exposición, instalación, una mezcla entre exposición e instalación artística que se desarrolla en la cárcel de Segovia, en la ex cárcel de Sí, Segovia. sí. Y bueno, como resultado del segundo viaje, termino haciendo una exposición en el Centro Cultural Estación Mapocho, que es un gran centro cultural que está ubicado en Santiago de Chile, en donde la temática principal era mostrar la otra cara de África, ¿no? La cara más humana, la cara más cálida, la cara más alegre de la gente que vive allá. Un poco como como para rebelarme contra los grandes medios de comunicación o contra las películas que permanentemente nos están mostrando una cara de África que tiene que ver con la miseria, con la hambruna, con la pobreza, con la sequía, en fin. Entonces, lo que muestro en esta exposición es gente que efectivamente tiene carencias, que efectivamente tiene escasez de materias primas, porque los occidentales se los hemos saqueado prácticamente ese continente, pero es gente que finalmente lleva todo esa realidad con una dignidad admirable, con un nivel de trabajo en comunidad envidiable. O sea, ya nos gustaría a muchos países latinoamericanos o europeos tener la cohesión que tienen esos pueblos. O sea, es verdad que nacen niños que tú levantas una piedra y sale un niño o una niña, pero en el fondo esos niños y niñas se desarrollan gracias a las comunidades y nunca, no es el hijo de una persona, ¿no? Nace un niño y incluso entre ellos mismos se cuidan. Entonces, yo siento que eso fue lo que quise rescatar de ese viaje y bueno, y traerlo un poco a Occidente, que tanto nos quejamos de nuestros problemas, de nuestras carencias, Ya. sin conocer estas otras, ¿no? Sí, Que sí, sí. sobreviven con una sonrisa en la cara. Es cierto, y en realidad toda la media y las películas y todas estas cosas que consumimos constantemente están tratando de revictimizarlos, dándole papeles que no significa que no existan, pero hay otra, ahí está el otro lado de la cara de la moneda, ¿no? Como por ejemplo, siento que constantemente estamos tratando de aniquilar el sentido de comunidad, ¿no? Y muchos de estos pueblos originarios es lo que tienen, o sea, viven en comunidad y eso le da dignidad, ¿no? Lo que pasa es que a veces al sistema no le conviene que trabajemos en comunidad y nos tratan de separar apuntando a nuestras diferencias en vez de unificarnos, ¿no? Ujú, Y sí. ahí sí es cierto, veo eso mucho en tus retratos, ¿no? Como hay esta felicidad, ¿no? Este sentido de dignidad, como sí tenemos esta circunstancia, ¿no? Que es precisamente por un abuso y un saqueo, pero esta no es nuestra esencia, ¿no? No Claro, es quién somos nosotros. exacto. Sí, de hecho, bueno, hablando de todas estas cuestiones como de migración, ¿no? Como tú, pues, por medio de tus retratos en este momento estás tomando la iniciativa de mostrar la cara de lo que está pasando en Chile, ¿no? Ujú. Como tú a tu regreso, ¿no? Que me imagino que ha de ser algo bien fuerte, ¿no? Como
latinoamericana, migrar a otro país que es súper diferente en muchas cuestiones, regresas a tu país y tienes esta visión, ¿no? De, no sé si dual o cómo lo consideras que es tu visión ahora que has regresado a Chile y cómo se está reflejando eso en tu trabajo. Ujú, mm. Sí, de alguna forma yo siento que, bueno, yo no sé si lo mencionamos, yo viví en España 10 años y vuelvo a Chile después de todo ese tiempo y mi sensación primero es encontrarme con, quizás con que en mi vida se habían producido muchos cambios y que también yo había buscado esos cambios a nivel personal, como que tiene que ver con mi desarrollo y vuelvo a un Chile que se quedó como yo lo había dejado a los 18 años, como un poco que se había parado en el tiempo y vi vi que finalmente aquí cuesta mucho salir adelante. Empecé a darme cuenta cómo influye el entorno, cómo influye todos estos problemas sociales, políticos, estos problemas que tienen que ver con la ecología, con los recursos naturales. Empiezo a ver cómo todas estas temáticas empiezan a influirme a mí personalmente en mi carácter, en mi personalidad, en mi manera de ver las cosas. ¿No? Todo eso, esos conflictos sumados a una sociedad súper consumista, súper individualista. Yo tuve la oportunidad de vivir en dos ciudades más pequeñas que Santiago, entonces retorno a la metrópoli, retorno a la gran ciudad en donde nadie tiene tiempo de salir a dar un paseo, donde nadie tiene tiempo para recrearse, en donde recrearse significa ir al centro comercial a comprar. Entonces se produce en mí un choque súper fuerte. Entonces, claro, por un momento yo intenté durante unos meses mirar, o sea, ser espectadora y mirar toda esta realidad como un poquito desde afuera, sin perder todo eso que yo había ganado en Europa, pero finalmente, después de 2 años, me empapo de todo eso y sinceramente termina influyendo mucho en mí. Sin embargo, a finales bueno, el 18 de octubre, que es cuando comienzan las revueltas, el 18 de octubre del año pasado, mi vida cambia del cielo a la tierra. O sea, me reencuentro con Santiago, me reencuentro con las santiaguinas y los santiaguinos que no están de acuerdo en cómo se lleva esta vida, en cómo desarrollamos de repente nuestras vidas, y que finalmente toda esa gente que piensa, que yo personalmente siento que piensa como yo, se reúne en el centro de Santiago, en el epicentro de toda esta revuelta, que es la antigua Plaza Italia, rebautizada como Plaza de la Dignidad. Entonces yo agarro mi cámara nuevamente y me pongo a retratar todo eso que veo y me pongo a retratar a las personas que protagonizan este punto de inflexión en la historia de Chile, que no se veía una revuelta social tan grande desde los años 70, desde todo este tema del primer gobierno socialista de Salvador Allende, en fin, que después fue aplacado por la dictadura. Entonces, como te digo, hubo un reenamoramiento de Chile. Claro. Como sí, casi sentirme orgullosa de... Nace por primera vez en mí casi un sentido de patriotismo. Y en mucha gente, muchos jóvenes, como decir, yo me identifico con esto. O sea, que nunca antes me había pasado con mi país, o con mi barrio, o con mi gente, ¿no? Ahora sí, me reconozco en ellos, en ellas, y me siento orgulloso de pertenecer a un pueblo fuerte, resiliente, que se las busca y se las rebusca para salir adelante, y que estamos luchando todas y todos juntos para poder cambiar este sistema desde la base, ¿no? Claro. Sabiendo que no es un trabajo fácil, pero teniendo súper claro como nuestra convicción de que queremos vivir finalmente dignamente, Claro. ¿no? Y ya para terminar con el tema de la pandemia, vuelvo a lo mismo, o sea, vuelvo a lo mismo, me rebelo en contra de un sistema en el que quiere criminalizar la protesta y un gobierno que sí piensa reabrir los centros comerciales, pero seguir prohibiendo las reuniones en la calle para protestar. Entonces,
actualmente resido en una de las poblaciones, una de las poblaciones más pobres, yo creo, de Santiago. Tuve la oportunidad de estar en otra población, que las poblaciones son lugares marginales, normalmente periféricos, también una vez más retratando la realidad de gente sin techo, de gente que vive el hacinamiento, y bueno, mostrando al resto de personas que están hoy en día, que pueden guardarse en su casita y protegerse todo esto que está pasando mientras ellos hacen la cuarentena. Sí. Se me hace súper emocionante porque también me veo reflejada en esto, cómo pues regresas a tu país sin saber qué va a pasar y de repente pues empiezas a darte cuenta como que en muchas cosas eres similares, pero en otras eres muy... Y que también, por ejemplo, reencontrarse con tu país es como reencontrarse consigo mismo, ¿no? También, pues, obviamente, bueno, muchas personas saben que Chile pasó una dictadura no hace mucho, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que ese sentimiento todavía está fresco, ¿no? Porque una de las cosas que me llenan de mucha emoción y sobre todo por medio de las fotografías y de los videos que he visto de este tema de las protestas en Chile, es darme cuenta cómo es un movimiento encabezado por estudiantes, pero ves en la calle a gente mayor, ¿no? Que pasó ya este rollo de la dictadura y no, o sea, siento que eso falta en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Como por ejemplo en el caso de México veo que todos estos movimientos están encabezados por gente joven o estudiantes, pero no hay mucha gente, digamos, de otras generaciones también encabezando estas protestas, ¿no? Y eso es lo que me gusta muchísimo del movimiento chileno, que es ver cómo hay muchas generaciones, pero básicamente es porque las generaciones pasadas son conscientes porque acaba de pasar no hace mucho, o sea, acaba de terminar una dictadura, ¿no? Claro, claro. Y, por ejemplo, sí, también he visto, he seguido tu trabajo, ¿no? Y he visto toda esta documentación tan interesante que has hecho respecto a esto, ¿no? Porque yo no sé de qué es lo que esté pasando en Chile, pero me imagino que estas redes de comunicación populares, ¿no? De televisión abierta, tienden a no decir realmente o obscurecer la verdad o modificar la verdad. Y siento que muchos fotógrafos y muchas personas que hacen video están documentando desde las trincheras, ¿no? Desde lo que está pasando, sin obscurecer la verdad, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿tú qué opinas? El uso de la violencia en las protestas. Sí, es un tema esta pregunta. Tengo Mira, es súper interesante. Yo creo que hasta antes del estallido social en Chile se criminalizó mucho a las personas que recurrían a la violencia en las manifestaciones. Se criminalizó mucho al grupo de personas, que eran grupos de personas, que, bueno, iba la marcha, ¿no? Iba la manifestación, y los de atrás eran los que se quedaban hasta el final de la marcha, que se encontraban con los pacos, como les decimos aquí a la policía, y que terminaban quemándolo todo, rompiéndolo todo, en fin, y por supuesto eso era lo que mostraba la televisión abierta, ¿no? Hoy en día, esos chicos y chicas que hasta hace poco fueron criminalizados por actuar de esta manera, por recurrir a la violencia, son los llamados primera línea. O sea, esos que estaban atrás en el estallido fueron la primera línea, una línea que permitió que el resto de personas, que fueron miles de personas, se pudieran manifestar de manera tranquila y sin represión, ¿no? Creo que por fin se les reconoció como, normalmente son pobladores y pobladoras de zonas súper marginales, súper maltratadas por el resto de la sociedad y por el Estado, siempre tratados como delincuentes, y hoy en día se les reconoció
Y bueno, y yo creo que tanto jóvenes como no tan jóvenes, gran parte, no digo todo el mundo, pero gran parte se hizo consciente de que finalmente si tú no quemas un autobús, si tú no haces una barricada, si tú no cortas el tránsito, si no paralizas las actividades económicas del país, no te hacen caso, no te ven, ¿no? Entonces, uno de los tantos cambios que han ocurrido en Chile es justamente el reconocimiento de que este tipo de violencia, entre comillas, no es tan nociva como lo veíamos hasta hace unos años, ¿no? Se reconoce como algo hasta necesario. Sí, claro, porque siento que a veces el gobierno, cuando es una protesta pacífica, solamente lo único que hacen es esperan a que se diluya, ¿sabes? Como Claro. que no tiene una resonancia, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que me gusta de este vandalismo, ¿no? O de estas acciones que se toman en una protesta, es que dejan una memoria, ¿no? O sea, que vas pasando por la ciudad y dejan un recordatorio, ¿no? Que si fuera pacífica, lo único que dejaría atrás sería basura probablemente, o no sé, botellas de agua en el piso, no sé, dejaría un rastro, pero no deja un rastro, no deja una memoria en la ciudad y creo que eso es súper importante porque sobre todo siento que como tenemos una memoria, digamos, de ratón, ¿no? Como ya pasa algo y se nos olvida a los 5 minutos o al día, ¿no? Y todas estas cuestiones que pasan en una ciudad dejan un rastro, ¿no? Dejan o sea, como digamos un archivo. Y eso creo que este archivo pasa en la historia, ¿no? O sea, a lo mejor dentro de 5 años vamos a ver estas fotografías, ¿no? Que si no hubiera este registro, no persistiría en la memoria, no persistiría en la historia, ¿no? Y eso es Exacto. lo que tú estás haciendo, documentando todo esto para futuras generaciones también, ¿no? Que haya un registro Sí, de estas actividades. sí. Eh, una cosa, por ejemplo, bueno, ahora que has regresado a Chile, me gustaría saber cuál es tu impresión de la mujer artista en Chile, ¿no? En Latinoamérica. ¿Cómo tú te ves reflejada en ello y cómo ves a otra de tus compañeras que se dedican al arte? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es el lugar de la mujer en Ujú, Chile en el ujú, arte? ujú. Bueno, personalmente yo creo que el lugar de la mujer en el arte y en la sociedad y en muchos ámbitos se está ganando, se lleva trabajando mucho tiempo. Yo no soy consciente de cuánto tiempo se lleva trabajando aquí tan intensamente como ahora, pero sí soy consciente de que hay un trabajo arduo detrás como para poder ganarse ese lugar, ¿no? Que en el fondo no tendríamos por qué haberlo ganado, haberlo trabajado, como que veo que es una cosa que nos pertenece porque somos parte de esto, así como los niños, así como las niñas, así como las disidencias sexuales, así como la gente más humilde. O sea, yo creo que todo el mundo necesita un lugar y tenemos que exigir de alguna forma ese lugar en nuestra sociedad. Eh, Personalmente veo mucha potencia en las mujeres artistas de Chile justamente por lo mismo, porque nos ha tocado duro, nos ha tocado difícil y esas dificultades y todas esas barreras yo siento que finalmente lo que han producido es hacernos más fuertes. Ya. ¿No? Entonces veo mucha potencia, veo mucho talento y también como veo como en mí veo muchas ganas, siento muchas ganas de aprender de todas estas mujeres, que también justamente por el momento que estamos viviendo ahora, como de esto que se nos mueve toda la base, todo el suelo, estamos con ganas de armar colectivos, de unirnos entre todas, de fortalecernos entre todas y yo he sentido mucho como ese apoyo, ¿no? No Sí. tanto así como, wow, como a nivel pragmático, pero sí a nivel mental, sí a nivel emocional y estoy súper agradecida de que estemos estremeciendo la tierra con nuestras presencias y con nuestro arte finalmente.
una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención de las protestas en Chile es que, wow, son tan artísticas. Te das cuenta que se toman el tiempo, se reúnen para hacer performance, para hacer sus pancartas, eh, ¿sabes? Como llevar el arte a la calle en signo de protesta, ¿no? Y siento que eso, es complicado porque no solamente el arte nos muestra de una forma vulnerable, pero es que a veces se nos ha quitado esa cuestión de sentirnos vulnerables, ¿no? O sea, como se penaliza, creo que se penaliza mucho la vulnerabilidad, ¿no? Tratamos de demostrar que somos seres súper fuertes, ¿no? Casi héroes o heroínas. Y siento que muchas veces la vulnerabilidad nos da ese poder de ser héroes o heroínas. Siento que las protestas son muy artísticas y eso me encanta. Lo he estado siguiendo desde que empezó y me encanta las diferentes formas de expresión, no nada más las mujeres, sino todos están utilizando para llevar su mensaje, ¿no? No nada más es un conjunto, ¿no? Entre rebeldía, entre sí, destrucción, vandalismo, como le quieras llamar, pero también es artístico y también provoca otros sentimientos, no nada más rabia, no nada más furia, sino un sentimiento de colectividad, ¿no? Totalmente. Ya, yo también me gusta mucho eso. Y por ejemplo, bueno, me gustaría que nos describieras qué es lo que tú visualizas cuando piensas en una quimera. Bueno, yo siento que veo el tema de la quimera como un tejido, como un gran tejido, en donde los puntos, en donde las aristas somos nosotras, somos nosotros, y veo este tejido como ya no solamente a nivel latinoamericano, o sea, veo que esta quimera es algo que se desarrolla a nivel mundial. Veo que a muchas sociedades, y de hecho a más de las que nosotros esperamos o nos imaginamos que iba a llegar, ha llegado todo este descontento, estas ganas de cambiar este sistema, este modelo económico y político desde la base, y veo cómo se empieza a generar este tejido por esas mismas inquietudes, ¿no? O sea, parte las revueltas en Hong Kong, en donde también se está luchando por dignidad y por independencia, por autonomía del pueblo, ¿no? Sigue en otro punto del mundo, viene a Latinoamérica y estamos, hasta el día de hoy, yo creo que se está generando una entidad nueva en desarrollo. No veo algo definido, no lo veo ni siquiera como un ser con muchas partes distintas, sino como algo que aún se está gestando, que todavía no toma forma. Que produce mucho vértigo, yo siento, como este nuevo ser naciente, pero que al mismo tiempo viene con fuerza, y con una base muy clara, con unos principios muy claros que tienen que ver, como te decía antes, con la dignidad, con la educación, con la salud, con la paridad de género, con que la mujer finalmente tenga el lugar que se merece en las sociedades latinoamericanas, norteamericanas, africanas, europeas. Sí, ¿no? Como un tejido social, ¿no? En realidad también podría ser visualizado así, un tejido social, ¿no? Como varios hilos interponiéndose para crear esta membrana, ¿no? Claro. Por último, pues, por favor, dinos palabras de motivación para quien esté viendo este video, de resistencia, de disidencia, de lucha, ¿no? ¿Qué mensaje nos podrías transmitir? Esperanza, sí. Sí, yo sé que es súper difícil como tener altura de miras cuando uno se siente inmersa en este nivel de
acontecimientos, ¿no? De contingencia, que tiene que ver con algo súper súper esencial, que es el tema de la salud. O sea, actualmente yo creo que gran parte del mundo, por lo menos Latinoamérica, nos estamos sintiendo súper vulnerables en cuanto a esta pandemia que estamos viviendo. Eh, Siento que en momentos como estos también aparecen todos nuestros demonios, todos estos lados oscuros, todos los miedos, ¿no? Estos monstruos internos que en el fondo son parte de nuestra imaginación, o sea, que ni siquiera existen, ni siquiera están. Y voy un poco a eso. Voy a entregar un mensaje de tener altura de miras, porque personalmente con todos estos reportajes que he estado haciendo últimamente para cubrir el tema de la pandemia en lugares de escasos recursos, me doy cuenta de la suerte que tenemos. Vuelvo al viaje a África también. Antes de comenzar la entrevista comentábamos, ¿no? Que efectivamente en África tienen carencias, han sufrido conflictos bélicos espantosos. El genocidio que hubo en Ruanda ha sido uno de los genocidios más grandes, masacres más grandes así a nivel mundial, y sin embargo son personas que viven con una sonrisa en la cara, que conocen la desgracia, conocen la guerra, conocen todo lo feo de repente que uno puede llegar a vivir, y lo vive con dignidad, y lo vive con alegría, y lo vive con fuerza. Eso me gustaría decir, que cuando nos sintamos vulnerables, que cuando nos sintamos frágiles, que cuando nos acordemos de los solos, de los solas que nos podemos llegar a sentir en esta época de pandemia, pensemos en esa gente que su realidad probablemente no cambie así como de un día para otro. Una mujer, me tiene muy removida el caso de una familia, un chico peruano y una chica chilena que tienen seis hijos. Dos gemelitas de 8 meses, un niño de un año y medio, otro de 11, otro de 14 y así, y viven hacinados en un cuartito, en un lugar súper, súper, súper humilde. Ellos están apoyando actualmente la olla común, donde yo estoy colaborando también, y hoy Paula, la chica de la que te cuento, me dice que su respiro es ir a cocinar a la olla común, que su momento de recreación es ir a cocinar a una olla común, a darle de comer a gente que está peor que ella. Entonces, eso me gustaría decir, como intentar cada vez que nos sintamos mal, respirar y tener esta altura de mira y acordarnos de las hermanas y hermanos que tenemos en África, acordarnos de la gente que está viviendo en guerra, acordarnos de gente que tiene muy pocos recursos y lamentablemente muy pocas posibilidades de salir de ese círculo, y ojalá podamos tener como la posibilidad de reconocer todo eso bonito que tenemos, de toda tener una casa, tener un colchón donde dormir, tener un plato de comida todos los días. Parece cliché, pero cuando lo ves con tus ojos, te das cuenta de lo afortunada que eres, ¿no? Y que no te va a pasar nada si te quedas en tu casa, y que no pasa nada si nos tenemos que quedar encerrados 50 días, que todo va a pasar, que después de la tormenta viene el sol, y que la lucha continúa, que estos cambios llegaron para quedarse, y que ojalá nos sirva el sufrimiento, la desgracia, nos sirva para hacernos cada día más fuertes. Eso. Por ejemplo, hay algo que me estabas contando esto y sentía como se me erizaba la piel, porque efectivamente cuando no vemos con nuestros propios ojos, se nos hace muy fácil enfocarnos en nosotros mismos, ¿no? Como, o sea, yo algo que me ha ayudado, porque, ¿sabes? Como siento que me ha ayudado mucho involucrarme en la comunidad, ¿sabes? Y eso te da esperanza, te da un poquito de sentido de colectividad y decir, ok, no estamos solos, ¿no? Te das cuenta que hay muchísima gente que, como dices, están en situaciones muy precarias y que ellos o ellas son las que están aportando. Entonces, Perdón. Sí. Entonces, efectivamente, a mí me comparto también ese punto de vista, ¿no? Creo que
A veces cuando también siento que ya me siento súper saturada, como que pienso como, bueno, no porque quiera comparar mi situación con que esté peor o mejor que otras personas, pero sí darse cuenta que vaya, hay ciertas cosas de las cuales nos podemos quejar, pero cuando volteamos a ver al otro, ¿no? Nos sentimos un poco más acompañados, ¿no? Sí, completamente. Siento que nos hace falta más empatía, que lo que se viene trabajando el poder, este gigante, este pez enorme que tenemos encima, es justamente potenciar el individualismo, potenciar la desconfianza, potenciar lo que tú decías, como que sienten que en comunidad somos peligrosos. Ya. Y en el fondo es así. Entonces, hagámonos más fuertes, compartamos, conozcamos a la vecina, al vecino, colaboremos, dejemos la competencia de lado y empecemos como a ser más compañeras y compañeros del que convive con nosotros. A mí me choca mucho que entre los vecinos no nos conozcamos, que de repente haya una torre, un edificio de 200 apartamentos y nadie se conozca. O sea, yo creo que lo que más tristeza causa en el ser humano es justamente eso, el individualismo, es la soledad, porque uno empieza a darle mucha cabida a la cabeza y deja lo más importante que es lo tangible. Ya. El Así ego, que ¿no? El yo, sí, 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 claro. sí, sí. Wow, pues, Folín, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido súper accesible platicar contigo y me da mucha felicidad haber podido compartir este momento contigo. Sí, lo mismo digo. Muchas gracias también por estar desarrollando este proyecto tan bonito. Creo que es una semilla que se está plantando ahora y como bien me decías antes, vamos a ver todos los frutos que va a tener de aquí a un tiempo. La historia la hacemos nosotras y nosotros y tú estás haciéndolo también Ya. con este proyecto. Ok. Bueno, me despido y bueno, muchas gracias. Que tengas linda tarde o noche. A ti, igual. Chao.